Este hombre gastó miles de dólares en comprarse un disfraz para poder cumplir su fantasía de ser un perro. Sí, así como lo oyen, Toko es un youtuber japonés que tiene aproximadamente más de 60.000 seguidores hoy en día, que siempre se dedicaba a hacer contenido bastante curioso, pero eso no lo llenaba. Entonces, cuando tuvo el dinero suficiente, por fin pudo cumplir su fantasía, que fue disfrazarse de perro, comprando un traje que le salió bastante caro, pero que era lo que más anhelaba en su vida. De hecho, hoy en día él se dedica a ser un perro, a hacer videos siendo un perro, pero ya estaremos hablando de esto más adelante. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de su primera experiencia siendo un perro. Él cuenta que para hacer su primer video como perro, cuando compró el traje, él la pensó muchísimo, dijo, wow, ¿cómo voy a hacer con familia, amigos? ¿Cómo van a reaccionar las personas? ¿Cómo me van a tratar las personas en la calle? Siempre se lo cuestionó, pero aún así quiso hacerlo, se armó de valor y lo hizo, cosa que al fin y al cabo le salió muy bien, ya que las personas tuvieron en la calle una buena recepción con él, hizo que su primer video fuera muy divertido y esto le generó muchísimas vistas, le generó millones de vistas en YouTube y su contenido se comenzó a posicionar en base a sus gustos como tal y conocer personas que le gustara lo mismo. Recordemos que hay personas que les gusta disfrazarse de animales, ellos sienten que son animales, que su pasión es ser un perro, un caballo, una jirafa, lo que sea, ellos lo anhelan y lo desean y mediante estos trajes pueden llegar lo más cercano posible a ser ese animal y actuar como un animal como tal. De hecho, a estos personajes se les llama furries y ellos pues disfrutan hacer estas prácticas. Claro, existen los furries buenos y también existen los furries malos, que de hecho hace poco vi un video de Dross hablando de estos furries que son malos, que se llaman algo así como True Furries, que se dedican básicamente a sentirse literalmente como unos animales y si ellos son, por ejemplo, un león, quieren devorar a alguien que esté disfrazado de conejo o simplemente quieren devorar personas. Es una locura total, es algo muy tétrico. Hay personas que de hecho se disfrazan para llegar a estas fiestas y desvivir a muchas personas. Ya esto es un lado muy oscuro de los furries, suele suceder muy poco, pero pasa. Así que si tú quieres que hable un poco más de este tema, házmelo saber en los comentarios para poder hablar un poco más de los true furries. Ahora bien, si hablamos de los furries, también hablamos de que ellos tienen fantasías sexuales con esto, ya que hay personas que le encanta disfrazarse de animales para tener relaciones sexuales, para tener relaciones entre varios tipos de animales y esto lo disfrutan al máximo, esto los excita al máximo. Ellos cuando se disfrazan sienten que son ellos mismos y así suelen disfrutar esta práctica. De hecho, este fetiche tiene un nombre bastante curioso y difícil que se llama Ursusagalamatophobia, un nombre bastante difícil. Ok, hasta ahora, si el contenido te está gustando, recuerda que te puedes suscribir allá abajo y activar la campanita porque estaré subiendo noticias curiosas y muy buen contenido que te va a gustar, cosas del día a día, noticias bastante raras y entretenidas, así que si no te quieres perder de todo esto, por favor te invito a que te suscribas y no te vas a perder ese contenido. Ok, continuamos. ¿Cuánto gastó este youtuber en su disfraz de perro? Él gastó aproximadamente 13.000 euros en este disfraz de perro. Yo no sé si vale la pena gastar tanto, pero al fin y al cabo logró cumplir su gran fantasía, que era disfrazarse de perro, lo cual lo llevó a hacer el contenido que hace hoy en día. De hecho, su canal ahora se llama Quiero ser un animal, así es como lo puedes conseguir en YouTube y está escrito en inglés y él se dedica a hacer ese tipo de contenido, a ser entrevistado en la calle, a ver cómo reaccionan las personas en la calle, a hacer mucho contenido vestido de perro en la calle mientras las personas interactúan con él y todo eso. Es bastante curioso este personaje, dime tú en los comentarios si tienes alguna de estas fantasías y qué tipo de animal te gustaría ser en dado caso de que la tengas.